Entonces podemos nosotros identificar en la obra deuteronomista esas secciones que son obra del deuteronomista, del recopilador, y las obras que son material antiguo del cual él dispuso. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a dar una lectura vamos a empezar con el libro de Josué, identificando unas secciones, y entonces ir viendo qué utilidad tiene que él haga este tipo de reflexiones, intervenciones en el texto, añadiduras, donde le da una redacción, ¿no? Entonces Josué en el capítulo 1, y eso nos sirve como de muestra, porque va a decir, no vamos a poder aquí leerlo de todos los libros de la obra deuteronomista, pero con unos que leamos es la misma pauta, así va a seguir con los demás. Si abren Josué capítulo 1, recuerdan ustedes que allá al principio hay un discurso de Josué 1, del 1 al 9, que hace una síntesis de lo que va a tratar, y al mismo tiempo una evaluación del comportamiento de Israel en comparación con lo que Dios espera de ellos. Ya habíamos leído aquí en clase ese discurso, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Sí? El 1 al 9. Okay. Dice, por ejemplo, así resumiendo el versículo 8, ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley, meditándolo día y noche para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. Entonces, ese libro de la ley al cual hace referencia, pues está contenido en su inmensa mayoría en lo que es en la sección del Deuteronomio. El Deuteronomio 5, desde el capítulo 5 al 26, así se los puse en el esquema, este libro de la ley que se encontró después del libro el rey Josías, y que quiso hacer una reforma religiosa, fue esta sección del libro de la ley que dijeron, caray, revisando nuestra conducta, nuestro comportamiento, no nos hemos dirigido conforme a la alianza que hicimos con Dios, con Yahvé. Y este libro de la ley al cual se refiere Josué es en esos capítulos del Deuteronomio del 5 al 26. Ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley, meditándolo día y noche para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. Y luego, la promesa. Eso es lo que les toca a ellos hacer. Y luego la promesa del verso 9. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, para ser coherente con esto que ahora les está diciendo, no temas, no te acobardes, el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, a lo largo de todo el resto de la narración del libro de Josué, vamos a ver cómo el Señor acompaña con obras esto que ahora les está diciendo. No temas porque el Señor está contigo, pero además en una forma espectacular. Ya habíamos dicho al principio del curso que Israel lee con ojos de fe todo lo que le sucede en la vida. Entonces, para darle énfasis a que efectivamente Dios ha cumplido esto, no temas, el Señor está contigo donde quiera que vayas. A cada situación que se les va presentando, cada pueblo que tienen que conquistar, cae derrotado y vencido. Y la narración, y donde luego nosotros encontramos a los escépticos y que nos cuestionan, nos dicen, no pueden haber sido las cosas así, ¿no? Pero nosotros distinguimos que lo que quiere el autor es poner énfasis que sí, efectivamente, Dios está actuando, Dios está actuando, y podemos traducirlo a nuestras experiencias de nuestra vida. No temas, no te acobardes, Dios está contigo donde quiera que vayas, lo podemos constatar en cada instante.
Y entonces no vamos a ver que se derrumbe un muro físico, pero sí vamos a ver que se derrumbe un muro de un corazón, por ejemplo, que está endurecido y que no quiere escuchar, y que cuando se le presente el Evangelio, su vida se transforma. Eso es derribarse, y eso es lo que importa. No que se caigan las murallas de Jericó, no es así las cosas que podamos contemplar con los ojos de nuestro cuerpo, pero si la obra de Dios tenemos que tener esa certeza. Miren, tan es así que otra forma, vamos a hacer un paralelismo. Si en el libro de Josué dice, por ejemplo, y le dijo Josué, detente sol, y el sol se detuvo, tal cual dice así. Esto lo dirá de otra manera, por ejemplo, Jesús en el Evangelio, que dice, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿quién la salará? Es decir, así con la certeza con la cual actuaban los israelitas caminando hacia la conquista de ese territorio, con la certeza, no decían, a ver, pues de veras, a ver si nos funciona. No tenían la organización militar en cuanto a número, en cuanto a armas que tenían otros pueblos y los derrotaban, porque traían en su corazón la certeza de que Dios estaba con ellos. Con esa misma certeza les dice Jesús a sus discípulos, ni duden en cuál es su identidad. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Con esa certeza de que debemos de vigilar justamente que no decaiga esa certeza que tenemos, porque si nosotros empezamos a dudar, por eso le dice, no temas ni te acobardes. Esa certeza no iba a, pues a ver, puede ser que no. En el camino de la fe necesitamos certezas. Nosotros no vamos, los cristianos tenemos ya conocido el fin de esta obra de Dios, y por eso se nos ofrece en el Apocalipsis el éxito. Si nosotros no somos gente de certeza, vamos a flaquear ante los retos que vamos encontrando. Entonces, por eso estos libros son un paradigma, un modelo, para que nosotros veamos cómo, actuando y caminando en la presencia de Dios, fueron logrando cosas que humanamente eran imposibles. Y en esa tónica se lee todo el libro, ¿no? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que tiene un sentido triunfalista, ¿no? Por ejemplo, y vamos, por ejemplo, un caso. Ese tono triunfalista lo encontramos en el capítulo 2, versos 9 y 10. En 2, 9, 10, en boca de una pagana. Fíjense. Dice, sé que el Señor, eso dice Rahab, sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el pánico se ha apoderado de nosotros. Todos los habitantes de la tierra tiemblan ante ustedes. ¿Se fijan? Eso es una hipérbole, o sea, es una exageración. Todos los habitantes de la tierra tiemblan ante ustedes, porque nos hemos enterado de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo ante ustedes a la salida de Egipto, y de lo que han hecho con los dos reyes amorreos del otro lado de Jordán, con Sihón y con Og, a quienes consagraron al exterminio. Hay una constante en este tipo de afirmaciones. Cuando dicen los otros pueblos, su Dios está con ellos ahorita, ni se les acerca, porque el Dios de Israel es un Dios poderoso. Y sí va quedando como una historial de acontecimientos, de triunfos que ha tenido Israel, y dicen, es que ellos tienen un Dios poderoso, más poderoso que el de nosotros. O sea, de que se trata de pueblos primitivos. Hoy por hoy sabemos que nada más hay un solo Dios, pero en ese tiempo, en ese politeísmo que tenían los pueblos paganos, pues era una lucha entre dioses.
Y el Dios más poderoso era, la señal era que el pueblo pues tenía éxitos, ¿no? Entonces el Dios de Israel es un Dios poderoso, ¿no? Y cuando ellos habían cometido infidelidades, dice ahorita es el momento porque su Dios ahorita no está con ellos. Dios los ha abandonado. Y al haberlos abandonado podemos hacer botín de ellos, ¿no? Otra cita, por ejemplo en el 4:23-24, otra cita triunfalista. Es lo mismo, dice, que hizo el Señor su Dios en el mar Rojo, lo secó ante nosotros hasta que lo atravesamos, para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es fuerte y teman siempre al Señor Dios de ustedes. Es 4:23-24. Y otra cita más, apenas son, pero todo el libro está lleno de esto, El 6:16-17 dice: a la séptima vuelta, era cuando rodearon las murallas de Jericó, una ciudad a la cual era casi imposible conquistarla, pero ellos estuvieron con la garantía de que Dios los entregaría en sus manos, ¿se acuerdan? Y a la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, Josué le dijo al pueblo: den el grito de guerra porque el Señor les entrega la ciudad. La ciudad con todo lo que hay en ella será consagrada al exterminio en honor del Señor. Entonces, dos cosas: es un pueblo poderoso, pero que no pierdan de vista que es por el Señor. El Señor les entrega la ciudad. No crean que ha sido su organización, muchos afanes. El Señor es el que se los está entregando y por eso. Entonces es la convicción de Pablo: cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. O sea, cuando yo me pongo bajo la protección de Dios y dejo todo en sus manos, grandes cosas podemos ver. Hoy en la actualidad también hay una oración de 7 días y se llama Sitio de Jericó, precisamente basándose en esos textos, ¿no? Con la convicción de que va el Señor a concedernos de una o de otra forma, como el Señor considera que es lo mejor, así como Él lo haga. Nosotros lo que nos toca es orar, ¿no? Y se derrumban esas murallas, esas situaciones complicadas en la oración unánime y confiada. Alguien dice por ahí: la fe que más me gusta es la esperanza. Esa es la fe que más me gusta, la esperanza. Porque la esperanza es la fe puesta en acción. Si crees, no se nota que creas porque no estás haciendo nada que te lo lleve hasta ese fin. Entonces, la esperanza es cuando alguien se pone en marcha para hacer lo que le corresponde y se lleva a cabo el cumplimiento. Bueno, ¿hasta ahí algún comentario o duda? ¿No? ¿Vamos bien? De la lectura triunfalista, esas expresiones como de cosas espectaculares, entonces no corresponden sino a la finalidad de dar certeza en lo que la presencia de Dios, certeza. Y no puede ser de otra manera también para nosotros. Certeza es lo que necesitamos para poder caminar. Luego, otro aspecto importante en este tipo de literatura son las etiologías. Dice que entre el material del cual contaba el autor deuteronomista hay etiologías. Y si ustedes revisan por allí en el material de consulta de los géneros literarios, van a ver que las etiologías se distinguen de la historiografía propiamente dicha en varios puntos, y ahí podemos clasificarlas, identificarlas, ¿no? Una narración historiográfica, lástima que no podamos tener porque ahí está la tabla comparativa, pero igual de nuevo se las comparto.
compartí allí. En ese material de apoyo les decía que tiene una tabla comparativa entre historiografía y narración didáctica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los elementos? La narración didáctica tiene intervenciones de Dios. Dios es como el principal protagonista en esa narración. Esa es una característica. El principal protagonista. O sea, las cosas suceden porque Dios va dirigiendo el curso de ese evento. Esas son las narraciones didácticas. Y en la historiografía brilla por su ausencia. En la historiografía moderna, como es como la nuestra, la historia de hoy, todo sucede como resultado de la estrategia humana, de las acciones humanas. Les doy un ejemplo de cada una. Narración didáctica sería, por ejemplo, la historia de Jonás. La historia de Jonás. Allí Dios es el que aparece en el texto continuamente, ¿no? Dios llama a Jonás, le dice que vaya con los ninivitas a anunciarle su destrucción. Luego Jonás no quiere hacerlo y dice: Dios mandó entonces que un gran pez se lo tragara, ¿no? Dios es el que lo recrimina y le dice: oye, tú te entristeces por este árbol que se secó, yo no me voy a entristecer por Nínive. Nínive es mío también, ¿no? Entonces hay un diálogo entre el profeta y Dios, etc. Eso es narración didáctica. Cuando es narración didáctica, entonces hay que leerlo con otros anteojos distintos que la narración historiográfica, porque lo que busca es darnos una enseñanza. Y allí el relato de los acontecimientos así histórico no es lo que le interesa al autor, sino la enseñanza que está allí. Entonces, por eso esta narración didáctica tiene muchos tipos, que le llaman arquetipos. Estos tipos son una persona o una cosa que representa simbólicamente, como simbolismos, representa simbólicamente a una realidad. Por ejemplo, Jonás sería el tipo o el prototipo de aquellos que, no comprendiendo la obra de Dios o no queriendo colaborar en ella, evaden esa misión y tratan de ocultarse tanto que hasta en el vientre de una ballena tendría que estar, ¿no? Entonces, si nos quisiera que la tierra me tragara y no estar y que nadie me vea, como el avestruz que esconde su cabecita en la tierra, ¿no? Entonces eso representa a Jonás. ¿Qué representan los ninivitas? Pues aquellos que andan por mal camino, pero que están dispuestos, si se les anuncia la palabra, a cambiar. Entonces esos son los prototipos en estas narraciones. Pero ahora un ejemplo de historiografía. La historiografía, les decía que no hay prototipos, tampoco, y Dios interviene, todo es resultado de las acciones humanas. Esa sería la historia a la sucesión del trono de David. ¿Lo han leído? Una característica es que tiene muchos personajes, de manera que tiene tantos personajes que tenemos que regresarnos, porque cuando menciona uno y dices: ¿quién era este señor? Me regreso en la lectura: es la fulanito, porque abundan personajes. En la narración didáctica no, son 2, 3 personajes y ya. En la narración historiográfica tiene datos de tiempo, lugar, persona, y no aparece Dios. Todo es David, por ejemplo, su estrategia. ¿Se acuerdan cómo logró Betsabé, que era la madre de Salomón?
que su hijo fuera el que quedara en el trono de su padre, todo lo que tiene que hacer, ¿no? Busca aliados, ¿no? Va con el profeta, luego va y Betsabé se presenta ante David y le dice: tú prometiste que en tu trono quedaría mi hijo, acuérdate, no se te vaya a olvidar, ¿no? Porque el rey tenía varias mujeres, así que podía quedar el hijo de alguna de esas mujeres, y había uno que era muy predilecto, incluso por el pueblo, ¿no? Entonces hay estrategia humana, hay astucia, y Dios no parece mujer. Allí, entonces, la buena estrategia de Betsabé junto con el profeta y todo lo que acontece, que tiene que morir el otro, ¿no? Se llama Absalón, tiene que morir para que quede en su lugar Salomón. Grilla, tal cual, de la pura grilla de hoy, ¿no? Todo eso no es una razón didáctica. Entonces observen el punto donde el autor quiere que enfoquemos la atención. Ahí la historia en sí misma es la enseñanza. La historia es la enseñanza, y por eso quiere que nosotros por eso nos da tanta precisión, tantos nombres, porque quiere que enfoquemos la atención en la historia misma. Y no trae enseñanzas más. Y la leemos y sí nos queda una enseñanza, ¿no? Vemos, por ejemplo, como en este caso de la historia de la sucesión del trono, efectivamente no nos podemos quedar cruzados de brazos. Digo, se me ocurre ahorita de pronto una enseñanza así. Si queremos lograr algo, hay organización, hay un proyecto a seguir, hay que ponerlo en práctica, hay que realizarlo, y ahí está el resultado. No vamos a matar a nadie, ya no estamos en ese tiempo. Allí tuvieron que matar a alguien para quitarlo de en medio, pero nosotros diríamos, estamos dispuestos a evaluar qué situaciones tenemos que resolver para finalmente lograr ese propósito. Y claro, le pedimos a Dios rectitud de intención, ¿verdad? Es algo difícil, no te va a caer del cielo si tú no pones. Dios no te va a sustituir. Finalmente estaría en su plan que el Salomón fuera el sustituto de David, pero ellos han tenido que hacer toda una estrategia humana. Entonces así se van. Bueno, en el relato de Josué también aparecen relatos que son narraciones didácticas, y también aparecen etiologías. Aquí les traigo ejemplo como de 3 etiologías. La etiología, que es, también viene en su material de apoyo. La etiología es un relato. La etiología es buscar por qué, es buscar el origen, la causa de que alguna cosa, alguna situación esté así, ¿no? Esa es una etiología, buscar el origen de una situación, de un lugar. Entonces, por ejemplo, etiologías, aquí me encontré luego desde el principio, en el capítulo 3, verso 16, donde dice, fíjense, y a lo mejor si alguien ha ido a estos lugares, va a encontrar aquí como se ve un lugar, se contempla, y no se sabe cómo es que porque se encuentra así, pero se aprovecha esa situación para hacer un relato religioso. En el 3:16 dice: las aguas que venían de arriba, se está refiriendo al Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron formando un embalse que llegaba muy arriba hasta Adán, la ciudad que está cerca de Sartán. Entonces, este es un milagro. Dice desde el verso 14: cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza delante del pueblo. Y cuando estos llegaron al Jordán y metieron sus pies en el agua, el Jordán se desborda por sus orillas en el tiempo de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, formando un embalse y llegaban muy arriba hasta Adán. Quedaron separadas de las otras mientras el pueblo pasaba a la altura de Jericó. Entonces, bueno, pues con el curso del río no había manera de cruzarlo, pero como ellos llevaban el arca,
en cuanto metieron los pies al agua, allí el agua como que se detuvo, formó un embalse. Esto actualmente en el río Jordán está. Pero entonces ellos aprovechan algo que ven en esa forma para hacer una narración religiosa. Es decir, Dios les concedió, y eso pues es de siglos antes, ¿no? Dios les concedió que se pudiera formar este embalse para que ahí el río no tuviera tal velocidad, su cauce, y pudieran cruzarlo. Y fue cuando los que llevaban el arca metieron sus pies allí. Otro ejemplo de teología, las 12 piedras, es en el 4:19. Dice, no, 4:9, perdón. 4:9. Dice, después Josué colocó 12 piedras conmemorativas en el cauce del Jordán, donde habían puesto sus pies los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y allí siguen hasta el día de hoy. Entonces, ven 12 piedras y hacen un relato. No sé si me explico. Es al revés. Primero está la cosa aquella, como esas piedras, y entonces ellos, para educar en el sentido religioso a sus hijos, construyen un relato que tenga que ver con esas 12 piedras. Y de esa manera, pues los muchachos, los hijos, lo que van viendo les va sirviendo, no se les olvida, porque nosotros es la manera como podemos recordar, viendo las cosas. No les hablaba nada más de conceptos, sino cada cosa podía servir para como asidero, ¿de dónde? Para poder hacer un relato que diga, finalmente es Dios estuvo acompañando a este pueblo, a Josué, en el trayecto hacia la tierra prometida, y para irlos sosteniendo les fue haciendo una serie de milagros para que ellos tuvieran posibilidad de lograr su objetivo. Y miren, por ejemplo, pasaban por aquí, ven este embalse que está, ven estas 12 piedras. Es que Josué mandó poner esas 12 piedras en recuerdo de ese signo que Dios les hizo. Y ellos, en la mentalidad judía, no tenían problema de decir, a ver, ¿qué día sucedió eso? No es cierto. Cuestionarlo, ¿no? Porque finalmente este pueblo había percibido la presencia de Dios de muchas maneras, ¿no? Entonces, todo lo que ve en su entorno le puede servir para hacer una narración que les diga cómo es que Dios ha actuado con ellos. No sé si ya hace tiempo. Nomás una última, la colina de los perjuicios. En el capítulo 5 dice que circuncidaron a todos los israelitas, porque ya todos los que salieron de Egipto ya habían muerto. Entonces todos los nuevos no estaban circuncidados y los circuncidaron. Y entonces en ese lugar donde los circuncidaron empieza la narración en el 5:2 y termina en el 5:9. A ese lugar le pusieron el nombre de Gilgal, que significa campo o estructura de piedra, donde después fue un culto, un lugar de culto idólatra. Y les dijo el Señor, hoy les he quitado de encima la humillación que sufrieron en Egipto. Cuando se circuncida, justamente es quitar un tejido del miembro masculino, y entonces es eso. Les he quitado de encima el oprobio o la humillación de Egipto, con ese signo de quitarles, ¿sí?, el prepucio. Entonces a ese lugar se le llamó Gilgal, que significa estructura de piedra. Y eso sí, aquí fue donde se circuncidaron el pueblo cuando iban de camino hacia la tierra prometida. Esas son las etiologías. Y se las van a encontrar ustedes diseminadas en toda esta lectura, y dice, y hasta el día de hoy, así se le llama a ese lugar, o hasta el día de hoy todavía existe.